Estamos en Salud al Día y hoy conoceremos más sobre el vitiligo, un trastorno que afecta a la piel y la pigmentación y además la autoestima. Veamos. El vitiligo es un trastorno de la piel que se caracteriza por la presencia de manchas blancas debido a la falta de pigmentación. Se da cuando las células inmunitarias destruyen las células que producen el pigmento, conocidos como melanocitos. Afecta con mayor frecuencia la cara, los codos y las rodillas, el dorso de las manos y los pies, al igual que los genitales. El diagnóstico se establece en la mayoría de los casos mediante el examen clínico de la piel del paciente. En ocasiones debe realizarse una biopsia cutánea para descartar otras enfermedades autoinmunes, así como realizar exámenes de sangre para verificar los niveles de la hormona tiroidea, el nivel de glucosa y de vitamina B12 para buscar otros trastornos asociados. El tratamiento para el vitiligo puede restaurar el color de la piel afectada. Sin embargo, no previene la pérdida continua del color de la piel ni una recurrencia. Se puede aplicar fototerapia, usar láseres que puedan ayudar, o se pueden hacer injertos de piel. Es importante recordar que la piel despigmentada está en mayor riesgo del daño causado por el sol. Asegúrese de aplicarse un bloqueador y usar otros protectores como sombreros. Muy bien, hablamos del vitiligo y no solamente lo que vemos, sino también lo que sentimos, es muy importante. El doctor Augusto Cáceres, especialista en piel en Clínica Cáceres, nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Igualmente, doctor. Le comento, bueno, en mi familia tenemos personas que sufrieron de vitiligo, todavía tienen el vitiligo. Y vemos que a lo largo de los años es todo un proceso, no solamente en el tratamiento, sino en esas heridas que deja dentro de su ser, ¿no? Tener una reunión, estarse maquillando continuamente, estar dando explicaciones de por qué crecen, por qué se cierran. Coméntenos un poco qué es el vitiligo. Así es, Juan Carlos. Mira, el vitiligo es una afección generalmente condicionada como autoinmune, ¿no? Es decir, una afección en la cual el organismo no reconoce, aparte del propio organismo, en este caso a los melanocitos, los inflama y después los destruye. Los melanocitos son, como decía el informe, las células que están encargadas de formar la melanina. La melanina es el pigmento que nos da el color a nuestra piel. Todos tenemos distribuidos estos melanocitos en nuestro cuerpo de manera uniforme, de igual manera, pero lo que cambia es la actividad de la melanina, es decir, que nos da nuestro color especial. Cada uno tenemos un color especial. Cuando estos melanocitos son afectados, primero se inflaman y después son destruidos, ese color se pierde y esa zona queda como una zona sin pigmento. No es una mancha blanca, como muchas personas vienen y dicen, me ha salido una mancha blanca. No, es una zona sin pigmento. Entonces, esta es una afección que en un 25 a 30% tiene un carácter hereditario y que afecta a la población mundial, incluyendo el Perú, entre el 0.5 y hasta el 2% de la población mundial. En Perú hemos visto que entre Arequipa y Cajamarca son las zonas que tienen mayor incidencia de vitiligo, lo mismo que en el mundo, en la India, por ejemplo, porque es en las pieles que tienen un poco más de pigmentación en donde es más notorio y se desarrolla con más intensidad. Más o menos esas son las características, vamos a decir, de la afección, que si bien es cierto, no presenta ningún problema en cuanto a que vaya a desarrollar algún tema relacionado con el vitiligo, tiene algunas características que hay que determinar, como por ejemplo diabetes, tiroides, en algunos casos se presenta sordera o problemas oculares, pero no afecta la salud del paciente, es decir, una persona no va a morir de vitiligo, pero sí le va a afectar mucho la parte emocional y la autoestima, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos que tratar porque aún no tenemos una cura definitiva para el vitiligo. Tenemos muchos tratamientos, es cierto, y hay muchas posibilidades terapéuticas, pero estas tienen que hacerse de acuerdo a los tipos de vitiligo. O sea, existe un vitiligo que sale solamente en rostro y en manos, hay otros vitiligos que salen en todo el cuerpo, que es el que se llama el vitiligo generalizado o vulgar. Hay el vitiligo que solamente sale en una parte del cuerpo, que es el segmentario,
Y el vitiligo se presenta también mayormente entre las personas a partir de los 10 años hasta los 30 años, ese es el grueso de la presentación, pero en algunos casos, que está relacionado con grandes situaciones de estrés, se puede presentar a cualquier edad. Más o menos ese es el panorama que tenemos de vitiligo en la actualidad. Claro, es decir, que podría haber un desencadenante. Si una persona tiene el vitiligo, digámoslo así, dormido, podría pasar una situación de estrés y podría desencadenar. Sí, yo he visto personas a quienes me han consultado que una persona de 70 años que pierde a su pareja y causa un gran estrés emocional y se le desencadena el vitiligo, ¿no? Entonces, hay desencadenantes. Por ejemplo, en algunos casos se le desencadena por el uso de fenoles, que son sustancias químicas que están relacionadas con los detergentes. En otros casos, por los traumatismos, porque también aparecen las zonas, por ejemplo, donde el cinturón es muy ajustado, en las partes donde los brasieres también son muy ajustados. Entonces, hay todas unas consideraciones relacionadas, no con que esa sea la causa, pero sí el desencadenante. Claro. Si hay un porcentaje de, por ejemplo, que sí es hereditario, ¿no? ¿Esto es por qué se da? Porque, digamos, hay un registro de que los padres o los abuelos o los tíos abuelos en algún momento padecieron, es decir, ¿los hijos necesariamente van a tener vitiligo? No. Lo que se nota es que hay un 25 a 30% de vitiligo en los cuales hay una carga hereditaria. En general, todas las afecciones autoinmunes son afecciones emparentadas. En la diabetes, por ejemplo, juvenil, lo que hace el sistema autoinmune es no reconoce a las células del páncreas, que se llaman beta, que producen la insulina que mete a los azúcares a las células cuando circulan por la sangre. Destruyen a estas células el mismo sistema autoinmune al no reconocerlos y entonces no hay insulina y la insulina está circulando por el organismo haciendo mucho daño. Esa afección autoinmune sucede en la tiroiditis, por ejemplo, de Hashimoto, sucede también en el vitiligo, sucede en la psoriasis. Es decir, hay afecciones que tienen una relación con el sistema autoinmune que es una falla que tenemos nosotros, que puede ser adquirida o puede venir con una carga genética. Claro, no tiene que ver nada, por ejemplo, con el proceso del embarazo y no, o sea, si una persona tiene vitiligo, podría quizá tener el hijo, pero con un desencadenante. Pero podría, o sea, es un condicional. No necesariamente, hay que recordar que los niños, o nosotros en realidad, somos la suma de nuestros padres, ¿no? O sea, no somos exactamente lo mismo y por lo tanto no es que haya una decisión definitiva del organismo, es decir, el padre con vitiligo va a tener hijo con vitiligo. No, eso no es así, por eso es que hay que tener la suficiente calma para no los padres jóvenes o las personas jóvenes se condicionen y tengan ese temor. Claro. La medicina ha ido cambiando con el paso de los años y como le comentaba, tengo familiares muy cercanos, al menos una tía que tiene vitiligo en todo el cuerpo, ¿no? Y que siempre se maquillaba. Pero con los años a un tío, su hermano, también le aparece vitiligo, pero en manchas mucho más pequeñas. Entonces, ¿hay algún tratamiento? Porque hay personas que pueden acceder y otras no. ¿Hay algún tipo de alimentación para las personas que sufren de vitiligo? Mira, el vitiligo tiene una variedad grande de tratamientos en una pirámide de tratamiento. En la base, como siempre, se empieza por aquello que menos efectos secundarios pueden hacerle al paciente. Y se sigue con una serie de tratamientos en los cuales los tratamientos más que tienen mayores efectos secundarios hay que usarlos como última línea de tratamiento. Entre los primarios están el uso de los corticoides, están el uso de la luz ultravioleta que se llama de banda estrecha o el sol mismo, se puede utilizar el sol, los oralenos, que son unos medicamentos derivados de unas plantas, esencialmente venía de la bergamota, ahora se usa el metoxalén o el 8-metopsaleno, que se utiliza en combinación con la luz ultravioleta de banda angosta o la fototerapia en general, que puede ser de luces LEDs. Se puede utilizar también algunos otros medicamentos como unos que se llaman los derivados de la calcineurina, que son el tracolimus o el primecolimus, que son medicamentos que la mayoría de ellos tópicos para
cuando el vitiligo no excede el 20%, porque también pueden tener efectos secundarios. Es decir, el tratamiento tiene que ser dirigido y manejado por un médico, porque hay medicamentos como, por ejemplo, lo que es la ciclosporina, que ya son medicamentos que se toman por vía oral, pero pueden tener efectos muy importantes, claro, que a veces hay que sopesar el riesgo-beneficio. Y en realidad lo que buscamos es tratar al paciente de acuerdo a cómo el paciente pueda ir respondiendo a la terapia. La terapia no es única, incluso en un momento determinado, en los niños que fueron afectados por esta catástrofe de Chernobyl, se presentó vitíligo y se presentó alopecia y se presentaron una serie de problemas de piel que fueron tratados con unos derivados de la placenta, que hoy en día se denomina melagenina, que es un medicamento que también tiene un sitio en el tratamiento del vitiligo. Es por eso es que hay que tratar a los pacientes. No existen enfermedades, existen enfermos. Por eso es que debemos de tratar conforme veamos la posibilidad del paciente. Incluso en algunos casos se llega a, cuando el vitiligo es muy amplio, a la despigmentación total, ¿no? Claro. El caso más sonado era el de Michael Jackson, ¿no? Por eso es que hay que evaluar, hay que hacerle un tratamiento que tenga una característica de acuerdo al vitiligo del paciente y hay que hacer seguimiento. Claro, a eso justo vamos ya para cerrar el tratamiento. Es decir, lo que hace es que las manchas blancas que aparecen vayan cerrando, ¿sí? El tratamiento. Sí. Eso es por un lado. Y por el otro, ¿cuánto tiempo dura el tratamiento? ¿De por vida? ¿Por muchos años? Por mucho tiempo. Por lo menos hay que hacer un tratamiento de 6 meses o un año. Fíjate, hay un tratamiento muy interesante que es el hacer implante de folículos pilosos, pero no del folículo, sino del pelo en sí. El pelo tiene reservorios de melanocitos. Por eso que los tratamientos funcionan mejor donde hay pelos, claro, en las zonas donde hay pelos. Entonces, se hace un implante se sacan los folículos como si fuera para un implante y ahí de cabello, pero se implanta en la zona afectada y se deja para ver cómo va funcionando y se ha visto muy buenos resultados. También últimamente se están utilizando los derivados de la hormona que estimula la formación de los melanocitos, la prostaglandina. Es decir, hay una serie de medicaciones que hoy en día se pueden utilizar en los casos más serios, pero hay que hacerlos bajo un estricto seguimiento médico. Claro. Y ya para cerrar, estamos hablando sobre todo del tema médico, pero el tema emocional, ¿cómo se trata a una persona que tiene vitiligo y que continuamente tiene reuniones, trata con otras personas y que siente ese rechazo? Lo primero que hay que hacer es que hay que pedirle a la persona, hay que trabajar con ellos de la parte psicológica, para que aceptar la afección. Esto no es una afección que se va a solucionar de un día a otro. Hay que trabajar muy intensamente para elevarle la autoestima y trabajar también mucho en las escuelas. Cuando le afecta a los niños hay mucho bullying con respecto a los niños que tienen esta afección. Solamente para contarte lo que sucedía en la antigüedad. En la antigüedad se le confundía a las personas con vitiligo con la lepra. No había una distinción y a las personas con vitiligo se les mandaba a los leprosarios. O sea, había habido un estigma que se tiene que eliminar y se tiene que hacer saber que el vitiligo no es contagioso, es muy importante. No hay ninguna bacteria, ningún virus, ni ningún hongo. No, esta es una afección en el cual la persona es absolutamente normal, no tiene ninguna limitación. Trabajar en la escuela con los profesores, con los padres de familia, con los mismos niños y hacer siempre un seguimiento y un soporte muy importante en la familia con los padres. Los padres se desconsuelan mucho. Yo he tenido padres que han llegado desconsolados y el niño no lo estaba, ¿no? Entonces hay que trabajar también con los padres para que hay que hacer un trabajo en el entorno familiar. Es importante medicación, seguimiento médico estricto para poder hacer la medicación adecuada y también el tratamiento del soporte psicológico. Muy importante. Perfecto, doctor. Gracias por instruirnos sobre el vitiligo. Es el doctor Augusto Cáceres, especialista en piel en la clínica Cáceres. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Muy bien. Así cerramos Salud al Día.